Soy Andrés Medina y hoy tenemos un invitado súper especial. Él es Kevin Romero, ingeniero industrial de profesión, tiene 25 años y vamos a aprender un poco de su historia de emprendimiento. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Heriberto Almeida y sí, tenemos a Kevin Romero, un emprendedor más de esta linda ciudad de Ambato, con su empresa, que ya podríamos decirlo, que es Mr. Cookie, que ya lleva más de 4 años de trayectoria y son galletas al estilo en New York. Toda la información que ustedes deseen o degustar o comercializar estas galletas lo encontrarán en la parte inferior en la descripción del video, o nos pueden contactar para que Kevin les pueda ayudar. Kevincito, hola bienvenido. chicos, qué gusto, gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí presente en este podcast tan increíble que lo han realizado. Chévere, Kevin. ¿Y cómo va? Vamos ahí, soltándonos un poquito, ¿cómo va el tema de tu emprendimiento? Bueno, esto desde que empecé como una idea que nació cuando estaba en la universidad, pues ahora ya ha ido escalando y pues ha ido madurando la empresa. Entonces es un camino bastante chévere, bastante bonito, porque aprendes bastante en esta. Buenazo. Súper chévere, es interesante porque el día de hoy vamos a hablar sobre emprender o emplearse, que es algo que Kevin lo tiene muy claro y él nos va a contar ahora sobre todo, porque hay algo sumamente importante, que el emplearse da estabilidad, pero emprender exige construirla. Eso es una frase muy cierta y yo también he tratado, por ejemplo, el tema de emprender. Sin embargo, también hay muchos factores que influyen detrás, ¿no? No solamente el hecho de uno querer, sino quienes te rodean, quienes te apoyan y quienes también lo hacen posible, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito de tu experiencia sobre el tema. Vamos a arrancar con el video. Claro que sí, emplearse, bueno, eso es una pregunta que te haces desde un inicio, ¿no? Cuando eres estudiante. Si quieres tener un trabajo estable o quieres iniciar tu propio negocio. Entonces es esa gran diferencia que hay, ¿no? Porque emplearse, tú vas a entrar en una zona de confort, de comodidad, porque es una línea recta. Recibes tu salario fijo y es una rutina diaria. Así es. Pero en cambio, emprender es un camino que tiene sus altos y bajos. Es un camino bastante retante para uno. Entonces es la decisión que tú tomas. A mí me gusta bastante ponerme retos. Es por eso que yo decidí iniciar mi emprendimiento. Lógicamente, verás, ahora en esta parte tú eres ingeniero industrial, graduado de ese tema. A Kevin ya lo conozco desde peladito y ha tenido esa fascinación también por la cocina. Y emprende justamente en el tema de las galletas, que para mí son espectaculares. Estuvieron en mi matrimonio. Venden en lugares como gasolineras, locales justamente estratégicos en la ciudad de Ambato. Yo cada vez que salgo para la ciudad de Quito paso comprando las galletas de ahí en la estación El Jardín. Saludos también para unos buenos amigos, los propietarios de allá. Y Kevin, ¿cómo arranca justamente dentro del tema del emprendimiento? Que tú fuiste empleado, que prácticamente arrancaste como un empleado en la vida profesional y tomas la decisión de justamente emprender. Vale recalcar que para poder emprender tuviste que ahorrar para poder arrancar con tu maquinaria, con tus procesos y todo eso. Dentro de la línea de los procesos, ¿cómo has ido mejorando todo esto? Sí, y también ahí acotando algo de cuéntanos y explícale a la gente, porque no siempre es que se tiene un ahorro, ¿no es cierto? Exacto, hay un riesgo que hay que correr para empezar todo esto. Y eso es algo que da miedo, porque da miedo. Unos tenemos mucho más miedo que otros, pero sin embargo da miedo, porque hay que arrancar con un riesgo para empezar. Cuéntanos un poquito de esa historia. ¿Cómo arrancaste? ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo creciste? ¿Y cómo lo llevas hasta ahora? Perfecto. Claro, yo estaba cursando el 6º semestre de mi carrera, entonces siempre hay el lapso de vacaciones, ¿no? Entonces eran alrededor de un mes que estabas libre, o sea, tú decidas estar echado viendo películas, series, o qué haces con tu tiempo. Entonces yo ya me iba preparando para el futuro y decía, ¿qué voy a hacer de mi vida?
como bien lo dijiste, o sea, en mi familia nacimos con esa esencia de la cocina, desde mis abuelos. Entonces fue una tarde que yo dije, a ver, que quiero empezar mi negocio, o sea, quiero emprender. Entonces no sabía con qué, entonces dije, voy a intentar algunas galletas. Ahí hice una receta que vi en internet, hice la prueba, pero me salió fatal la primera vez, o sea, salieron galletas súper aguadas. Entonces ya iba yo viendo en internet y se generó el algoritmo y me empezaron a salir esta tendencia de las galletas estilo New York. Perfecto. Entonces dije, se ve muy llamativo, es un producto nuevo. Entonces la gran pregunta ahí era, ¿cómo hago ese estilo de galleta? Entonces ahí fue ya el don de la cocina que tienes en ti. Entonces empiezas tú ya como, yo le llamé como científico, cocinero, empiezas con tu libro y estar ahí aumentando, correcto, bajando, empiezas a investigar el comportamiento de cada ingrediente, qué función cumple en la cocina. Entonces me llevó un año, yo empecé desde el 2021 y en un año logré dar con la textura New York, que son así gordas, crujientes por fuera y suaves por dentro. Pregunta del millón, ¿has probado una verdadera galleta estilo New York? Sí, hace 2 años viajé a Nueva York y correcto, fui a la tienda donde nació este estilo de galletas, que es Levain Bakery en New York. Entonces las galletas son muy buenas y te puedo decir que la misma textura tienen las mías. Perfecto. ¿Cómo dentro de toda esta línea de justamente de prueba y error, cómo puedes comentarle justamente a nuestra teleaudiencia, podríamos decir, a nuestros seguidores, de cómo llegaste a un punto, digamos, de equilibrio dentro de los costos? Porque lógicamente tú no eres el único. Tenemos competencia y eso lógicamente el emprendedor tiene que meterse en su cabeza de que vas a tener mucha competencia. Puede que haya emprendimientos que ya estén estabilizados, emprendimientos que van iniciando, emprendimientos que pueden estar creciendo, y pero que hasta se llevan, ¿no? Correcto, ajá, hasta que se llevan y dicen para todos hay, para otros existe la competencia sana como la competencia insana, podemos decir. Trayendo a colación, tenemos el caso cuando hablábamos con Claudio, ¿no? De las Bros Burger, que él decía, a mí no me preocupa que doña Patti se ponga al lado mío, porque tenemos el caso del Frente a la Ford aquí en Ambato. Él puso su local súper grande, correcto, y a los meses la competencia, que es la más grande también de aquí, se puso a la siguiente esquina, o sea, frente con frente, el negocio, y los dos venden lo mismo y a los dos les va bien. Entonces, ¿cómo llevas de esa parte? Porque en verdad que sí hay competencia, pero creo que cada uno tiene su distintivo, ¿no? Claro, o sea, ahí primero radica en cuál es tu visión. Perfecto, a dónde quieres ir al futuro, ¿no? Entonces, cuando yo inicié, yo ya desde un inicio no tuve la idea de ser un emprendimiento, sino llegar a ser una gran empresa. Perfecto. Entonces, claro, yo cuando empecé con las galletas dije, ya chévere, salió el producto, pero ahora con quién voy a competir. Estoy metiéndome en un campo lleno de marcas de galletas. Entonces yo dije, ¿a quién quiero yo superar? Entonces, por ejemplo, mi vecina también puede estar vendiendo galletas, pero no es a ella a quien yo quiero ganar, sino que yo a quien quería superar y mejorar es a las grandes industrias como Chips Ahoy, Mondelez con Oreo. Entonces yo dije, a ellos es a quien yo tengo que darles miedo. Entonces ahí fue cuando yo desde un inicio, no recuerdo bien, pero sí creo que fue una compra de unos $30 que yo fui al Megamaxi a comprar los ingredientes para hacer las pruebas. Bueno, la primera prueba. Y desde ahí empecé yo ya a ir viendo materia prima de calidad y todo eso. Entonces ya después, o sea, inicias con $30. Nunca hay una base fija. Que correcto, digamos que con $100 tienes que empezar un negocio. Eso varía. Entonces yo empecé con unos $30. Ya después, cuando yo empecé a vender en la universidad, les empezó a gustar el sabor y todo. Entonces dije, hay que seguir mejorando. Perfecto. Entonces igual, mientras vas mejorando, vas invirtiendo más. Y siempre hay que verlo como, no es un gasto, sino es una inversión. Entonces ya después fue $100, $200. Ya iba teniendo fama las galletas en la universidad. Entonces al inicio yo iba produciendo 30 galletas, 50 galletas. Ya después eran 100, 200 galletas. Entonces yo inicié en la cocina de mi casa, en el horno ahí. Entonces era lata por lata. A veces ya cuando iba aumentando la producción, me llevaba 2 días para producir 200 galletas, porque era lata y tienes que ver la temperatura y son bastantes factores.
Entonces ahí ya tomas la decisión de que estoy teniendo más producción, es momento de invertir en una planta. Entonces yo les decía a mis papás, voy a hacerme un préstamo. Y era un poco como de miedo mío, porque yo tenía 22 años. Uh-huh. Entonces hacerme un préstamo, el primer préstamo fue de $7,000. Entonces dije, $7,000 endeudarme a los 22 años. Dije, como que, o sea, voy a ver. O sea, si fracaso, pero me llevo un aprendizaje. Pero súper chévere porque tú pensaste en meter ese dinero a que produzca. Porque por lo general uno a esa edad dice, no, puta, me hago un préstamo para un carro. Claro. Ajá, entonces, es la típica. Ajá. Entonces, claro, yo dije, ya, necesito un horno más grande. Entonces, como les dije, mi visión no era ganarle a mi vecino que también vende galletas, sino mi proyección es ganarle a Chips Ahoy y Mondelez. Entonces dije, yo no quiero un horno de 3 latas. Yo digo, deme el horno más grande. Entonces ahí compré mi horno más grande, la batidora igual una semi-industrial, y empecé a comprar las mesas de trabajo y pues a darme mi planta. Entonces, eso igual te ayuda bastante porque ya pasaste de lo que es una cocina, que es una cocina pequeña. Entonces, si el espacio es pequeño, vas a producir en pequeñas cantidades. Perfecto. Si la planta es más grande, vas a producir más cantidad. Uh-huh. Entonces, es digo, o sea, el emprender, aprendes bastantísimo. Uh-huh. Entonces, cambias tu perspectivas. Eres tu propia escuela, ¿no? Eres tu propia escuela, cambias tu forma de ver las cosas. Entonces, ya con la planta más grande dije, bueno, ya es momento de ir a distribuir. Entonces, ahí empecé con 1 punto, 2 puntos. Entonces, ya el horno ya no me producía 6 galletas. El horno me produce 144 galletas en 8 minutos. Entonces, tú ya dices, o sea, tengo que sacarle el jugo a este horno, a esta planta. ¿Y cuánto te demorabas antes en esas pocas galletas? Igual 8 minutos, pero son pocas unidades. Entonces, ¿cuántas más o menos para que haya una relación? Esa lata entraban unas 12 galletas. Claro, es una diferencia brutal. Ajá. Uh-huh. Entonces por eso me llevaba tiempo y ahora aquí ya es rápido. Ahora, tocaste un punto bastante interesante, el salir a vender. Correcto. Porque nadie sabe cómo vender y lo vas aprendiendo también. ¿Cómo fue ese proceso de llegar al cliente? O sea, porque ¿cómo aprendiste? ¿Qué hiciste? ¿Dónde te instruiste? ¿O lo hiciste porque sí? Bueno, y ahí empieza, bueno, cuando hubo un punto, el primer punto fue al frente de la universidad, una tiendita. Entonces, ahí fue, yo me recuerdo que le dije a mi mamá, justo yo salí de la casa con 2 galletas, creo, y dije, mami, ¿cómo le digo para poder vender las galletas? Porque tenía miedo, o sea, claro. Tenía miedo, estaba nervioso. Y vergüenza. Ajá, entonces mi mamá dice, solo dile, o sea, quiero vender mi producto, dile cómo es tu producto, y todo eso. Entonces yo dije, bueno, ya voy. Entonces ahí fui donde la señora, justo estaba la dueña, entonces le dije ahí, con la voz temblorosa, y digo, quiero vender mi galleta aquí. Entonces yo digo, sí, se ve interesante. Entonces yo siempre les dejo un margen de ganancia alto para ellos también, ¿no? Claro. Porque también valoro su trabajo. Entonces, y el espacio que dan, ¿no? El espacio que dan, entonces es un ganar-ganar. Uh-huh. Perfecto. Entonces me aceptó. Creo que el primer pedido fue unas 10 galletas. Al siguiente día ya vendió todo. Entonces ahí empezó ya, tráigame 15, tráigame 20, tráigame 50. Qué bacán. Y ya, entonces me quedé ahí. Después dije como que, o sea, ya pierdes el miedo con tu primera venta. Entonces ahí tú como emprendedor igual vas viendo qué necesitas. Uh-huh. Entonces ya viene la parte de autoeducarse. Yo por lo general, mi autoeducación, y a mí nunca me cambiará eso, son los libros. O sea, yo amo leer los libros y me empecé a ir, o sea, voy a Mr. Books. Entonces me voy a la parte de empresa. En la parte de empresa te encuentras libros de psicología de ventas, cómo iniciar tu propio negocio, pero es un sinnúmero de... O sea, vos también tragas libros. Sí. Entonces ahí, acorde a tu necesidad. Por ejemplo, yo tenía la necesidad de aprender a vender. Y hay un autor que a mí me encanta, que es Brian Tracy. Bien. Entonces ahí compré el libro de psicología de las ventas. Entonces me leí el libro y ahí empecé a salir a vender, ya con estrategia, con más conocimiento. Uh-huh. Entonces de ahí arranqué, me gustó, me encantó bastante lo que es las ventas. Y ahorita igual me encargo lo que es los negocios. Uh-huh. A negociar, abrir nuevos puntos. Entonces ya vas adquiriendo experiencias, vas adquiriendo conocimiento. Y otra cosa que me ayudó a mí bastante también es rodearte de gente que te alimenta de conocimiento. Entonces mi círculo social también cambió bastante. O sea, yo ya me enfoqué en rodearme de empresarios. Yo asistía a meetings empresariales donde estaban los grandes empresarios de aquí de Ecuador.
Entonces yo iba y me juntaba con ellos, ¿sabes? Estar así hecho bombita y conversando, ¿no? Entonces yo metido ahí, 22 años, entonces eran pura gente mayor. Entonces ellos me decían, ¿y vos, hijo, de qué empresario de aquí eres? Y, ¿no? Yo vengo por mi cuenta, o sea, tengo mi negocio de galletas, y entonces les explicaba y todo eso. Y ellos eran asombrados porque me decían, qué bueno que a tu corta edad estés iniciando con un negocio. Entonces me decían, eso es bueno, y entonces ellos me decían, entonces tienes que hacer esto, yo te aconsejo esto, entonces todo eso tú te vas alimentando. Y lo bonito también es que vas haciendo, conociendo personas, haciendo contactos, eso es importante. Entonces de todos esos yo he aprendido, de todos los empresarios. Y obviamente también has de haber adoptado a alguien como mentor de toda esta gente. ¿Quién te ha enseñado más? Aquí sí he aprendido bastante, por ejemplo, de Santiago Peralta, que es el dueño de Pacari, porque él tuvo la misma visión, ¿no? O sea, inicia con chocolate y se mete a un mercado que hay un sinnúmero de chocolates, que los chocolates suizos y todo eso. Entonces, ¿qué hizo él? Hacer nombre, o sea, llevar el nombre de Ecuador a otros países que muchos no conocen qué es Ecuador, pero él sacó adelante lo que es el conocimiento de nuestro país. Entonces eso me inspiró a mí bastante y yo dije, quiero ser como él. Entonces ahí fui yo a buscar, o sea, es igual, te enfocas como que en qué empresario tú quisieras aprender bastante. Entonces es la búsqueda, o sea, es como un carro, o sea, tú quieres comprarte un carro y estás en la búsqueda de dónde comprarlo y todo esto. Yo también dije, a este empresario yo quiero conocerlo. Entonces yo me acuerdo que igual viajé a una conferencia y le conocí, me presenté, y o sea, súper chévere porque como te ven joven, o sea, no, muchos empresarios sí te abren la puerta, es como que chévere, te enseño, pero hay otros también que te van a cerrar la puerta o no te toman en cuenta. Pero él sí, o sea, aprendí bastante. Hay otra persona que yo también aprecio bastante, es el gerente de La Favorita, Álvaro Rottenbach, que también he aprendido bastante de él. Es una persona que también me ha aconsejado. Entonces, de todos esos he aprendido. Ese nivel, ¿no? Para que veas. Hay un círculo. De años cuando empezó. Claro. Y como dice Kevin, es un círculo totalmente distinto al que uno acostumbra, porque ya es gente que te va enseñando, ¿no? Gente que te dice cómo hacer las cosas para que quizá no cometas los errores que ellos ya cometieron. Correcto. Y si no lo cometieron, saben qué puede pasar. Y te van guiando, te van enseñando, te van diciendo cómo y qué hacer. Eso es bastante bueno. Pero también hay que tomar en cuenta que emprender no solamente es algo bonito porque es todo lo que la gente ve, ¿no? O sea, cuando ya estás grande, ya tienes un camino recorrido y dicen, wow, ya tengo... ¿Cuántos puntos de venta tienes hasta ahora? 20 puntos. 20 puntos de venta. ¿Y se venden alrededor de cuántas galletas al mes? Al mes es eso. Ahorita 1000 galletas. Ya, se venden alrededor de 1000 galletas, de lo que empezó con 12 galletas. 12 galletitas. Entonces ahora ya se venden 1000 galletas. Pero todo esto llevó a que Kevin, como empresario, como emprendedor, tenga una disciplina, ¿no es cierto? Ya esto lo ha puesto a prueba a él. Entonces, ¿qué caídas has tenido? ¿Qué te han enseñado? ¿Y qué has corregido? Bueno, ahí sí, por ejemplo, yo inicié con esto, fue el primer intento y en el primero tuve éxito. Entonces muchas veces converso con mis amigos y pensé como que yo también quiero iniciar mi negocio, pero tengo miedo a fracasar. Digo, pero es que el fracaso no es de tenerle miedo, sino el fracaso siempre va a haber. Y ellos me dicen, pero es que tú nunca fracasaste. Y es en verdad sí, o sea, le di a la primera, pero yo le consideraría como fracaso, por ejemplo, yo ya luego empecé a invertir más dinero, o sea, ya no que invertía 50, sino que ya empecé a invertir $5,000 en registros sanitarios. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que tú no conoces siempre de primera, ¿no? Entonces hay veces que contratas a un profesional, pero no te hace bien las cosas. Entonces, eso sí es un dinero perdido. Te toca corregir eso y corregir ya cuesta, o sea, ya representa un gasto y todo eso. Cuéntanos un poquito cómo fue ese tema que pasaste con lo del registro, porque por ejemplo es interesante también, porque ahí ya no le veo tanto como un error tuyo, sino también como algo de abuso del otro profesional. Claro. Porque también si quizás hasta cierto punto se está aprovechando y no está haciendo el trabajo que debería. Entonces, cuenta un poquito para que también los emprendedores que nos ven sepan qué no hacer en caso de...
¿O qué así hace? el consejo es siempre trabajar directo con los profesionales. Ujú. Por ejemplo, en este caso, lo que pasa es diario. Entonces, trabajar directamente con el profesional es mejor porque ya no se pierde la información y ya es directamente con él. Entonces, ese es el consejo. Yo por eso igual con mis proveedores trabajo directamente con los dueños. Porque yo igual ahí tengo conocimiento de cómo llevan ellos sus procesos de manufactura, que deben todo con un control de calidad y demás, ¿no? Porque un intermediario no conoce esa parte. Entonces ese es el consejo que yo podría darles. Y igualmente, o sea, otra cosa que puedo acotar es, por ejemplo, como dice el libro de Padre Rico, Padre Pobre, que los ricos no trabajan por el dinero, sino el dinero trabaja para ellos. Entonces es algo que uno debe mentalizarse igual desde un principio cuando empieza a emprender. Ajá. Y también el tema de la inversión, ¿no? No tenerle miedo, aunque sí da miedo, pero sin embargo creo que también es importante, ¿no? Por ejemplo, mencionabas ahora mismo que le invertiste dinero, por ejemplo, 5,000 en una cosa, sé que también otros 5,000 en, por ejemplo, en la imagen gráfica, que ya es un profesional que trabaja años a empresas sumamente grandes, pero eso también ha hecho que el producto se mueva se destaque, ¿no? En el medio de todos los que existen. Es orgánico, sin mayor ruido, sin hacer ruido. Así es. O sea, lo que ha destacado acá el producto es por su sabor, su presentación. Así es. Más que eso, las garantías, como dice Kevin, de algo que está bien hecho. Y para terminar, ¿tu producto es hecho con amor o es industrializado? Sí. Ahí es está hecho el con toque. amor, artesanalmente, y como dice el refrán, nosotros horneamos felicidad. Ahí está. Genial, excelente. Hijito, Ajá. confirme. Kevin, excelente, felicitaciones por el emprendimiento que llevas, que prácticamente ya dejó de ser un emprendimiento, Ya. ¿no? Ya está llegando al 5º año. Por lo general, siempre se dice que 5 cruzado años. los 5 años, ya uno sabe si la empresa vale o hay que cerrarla. En este caso, Kevin va creciendo, le va sumamente bien, te deseamos éxitos, porque en verdad es algo que nació de ti, es prácticamente tu hijo y va creciendo sumamente a pasos grandes, ¿no? Sí, Y esperamos que llegues lejos y que superes con creces a tus competidores. Les anunciamos, Kevin pasa a ser uno de nuestros auspiciantes junto con Cafa. Cafa es una cafetería también que está ubicada en la Víctor Hugo, aquí en Ambato, pueden visitarlos. Y Kevin, obviamente, como Mr. Cookie, empieza a ser nuestro auspiciante y él tiene varios puntos de venta en Ambato. ¿En dónde te pueden encontrar? Las más representativas. Ya tienen lo que es el To Go, tienen en las universidades, la Católica en Snack and Go, en Noni Andes, en América. Ahí pueden conseguir todos los sabores de nuestras galletas. Genial, qué excelente. Bacán. Como se dieron cuenta en el video, estuvieron los logos y dijeron, ¿y esto qué significa? Pues ahí está la explicación. Y mayor información en la descripción del video. Vayan, visítenles, denles un poquito de like y si les interesa comprar las galletas de Kevin como nuevo auspiciante. Y también Cafa, que es una cafetería bien chic. Ya le hemos invitado a Daniel Yanis, el propietario, para que converse también como nuevo auspiciante. Eso, mi gente querida, 20 minutos nos quedaron cortos y eso que se dieron cuenta sin teleprompter ni vainas, algo natural, súper orgánico. Gracias, Kevin, de mi parte, te agradezco un montón. A ustedes, chicos, muchas gracias por la invitación. También. Besito, ahí sí, despídales. Muchachos, les agradecemos por ver un episodio más. Hemos vuelto, aquí estamos y esperamos que nos ayuden con sus likes y que vean nuestro contenido. Hasta la próxima. Paz y amor. Bye.